Apocalipsis capítulo 14 de los versículos 6 al 13 nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Como todos sabéis, a la hora de introducirnos a este gran libro apasionante, nos va a hablar acerca de cómo la Iglesia puede ser edificada y cómo la palabra de Dios puede ser de guía y de consuelo para todos los creyentes. Entonces, con esto nos alejamos de los sucesos anormales que muchos le imputan a este libro y nos centramos en los hechos para los cristianos, que son a los que se refiere este libro. Dios usó a nuestros antepasados en la fe para llevar a cabo la obra de evangelizar. De hecho, todos nosotros que estamos aquí somos el fruto del sacrificio, del esfuerzo y del tesón de muchos de nuestros antepasados que tuvieron que pasar penurias, adversidades y mil tipos de situaciones difíciles para que el Evangelio pudiera llegar hasta nosotros. Y Dios en su providencia usó todas esas vidas, todas esas circunstancias para que el Evangelio pasase de generación a generación y que nosotros fuésemos también los receptores del Evangelio de la gracia que Dios en su propósito eterno derramó sobre todo el mundo para que todos pudiéramos escuchar ese Evangelio. De esto es de lo que nos habla el primer mensajero. El tema que el primer mensajero que aparece aquí en el texto que hemos leído nos expone es el Evangelio eterno. Y los destinatarios de este Evangelio eterno son los moradores de la tierra, de toda tribu, nación, lengua y pueblo. El Evangelio dispersado a nivel universal para el conocimiento de la gloria de Dios. Esto ya lo tratamos en su día. El segundo mensajero nos hace mención de la ciudad de Babilonia, que es tomada como símbolo del desenfreno, de inmoralidad y de idolatría. Vemos cómo Babilonia es la gran enemiga de los hijos de Dios y se está refiriendo al mundo y a los encantos que ofrece, a través de los cuales intenta seducir a todos los hombres y llevarles a la condenación. El tercer mensajero nos habla del fin que le espera a todos aquellos que despreciaron el mensaje eterno y que por tanto han quedado expuestos a las consecuencias de ese mensaje eterno. Ya estuvimos hablando del infierno y de todo lo que tiene que ver con el dolor, el lugar y lo que le espera a aquellos que despreciaron el mensaje de Cristo. Hemos visto los tormentos y cómo las consecuencias que hay por incredulidad o por despreciar el Evangelio son enormemente gravísimas. Pero no termina el capítulo sin darnos unas palabras de aliento a los creyentes sobre nuestro futuro. Viendo el fin de los impíos, los creyentes somos alentados para perseverar en la fe y en nuestra fidelidad a Cristo. Y de esto es lo que trata el texto que vamos a tocar hoy. Todos sabemos, por lo que ven nuestros ojos, por la experiencia que a nuestro alrededor discurre, todos sabemos que cada una de las personas que está en este mundo, sin ninguna duda, morirán. Sin ninguna duda.
Esta es una ley que ha sido establecida por Dios el Creador. Dice el Señor en la epístola a los Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es una ley universal. En el momento en el que Adán peca, la muerte entra en el mundo y la muerte llega a todos los hombres. De manera que ya sea que estemos hablando de creyentes o que estemos hablando de incrédulos, todos tendrán que pasar por esta experiencia hasta que el Señor venga. Sin embargo, hay unas palabras a aquellos que van a morir habiendo depositado su fe y esperanza en Cristo. Hay una gran bienaventuranza a la que nos expone nuestro texto de aquellos que mueren en el Señor. Y es que descansarán de sus trabajos, que la muerte acabará con sus molestias y con todo lo que es ahora una sobrecarga y nos somete a la ley del pecado y nos deja completamente doloridos y frustrados. Este es el mensaje que Dios hace proclamar por todas las naciones, a todos los moradores de la tierra. Y el mensaje es: adora a Dios, teme a Dios. Recuerda que el mundo y sus deseos pasarán, que todo esto es enormemente volátil, que rápidamente pasa el tiempo y nos encontramos de cara a la eternidad. Por lo tanto, no olvides cuál es tu responsabilidad delante de Dios. Este es el mensaje que continuamente las Escrituras anuncian. No olvides lo que escuchas, no olvides delante de quién estás, no olvides cómo Dios se está manifestando tanto en la creación como en su palabra revelada. No olvides ni pases por alto todo esto. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, escribe. Hay un mandato imperativo que le es ordenado a Juan: escribe. Y lo que se escribe, todos sabemos que todo aquello que se escribe es más duradero que lo que pasa de boca en boca. Cuando incluso escribiendo nos equivocamos, yo tengo mi experiencia y vosotros también la podéis haber tenido, que cuando enviáis un mensaje a alguna persona entiende exactamente lo que le habéis dicho por escrito. Imaginaos si es por palabra. Cuando pasan 3 personas, aquello ya no se sabe ni siquiera lo que es. Por lo tanto, el ángel aquí le da un mandato imperativo para que lo que tiene que decir quede bien grabado y pueda ser interpretado correctamente a la luz del resto de este libro y a la luz del resto de las Escrituras. Fijaos de qué manera el Señor tenía esto en mente, que no le dio al pueblo de Israel la ley para que fuera transmitida de boca en boca, oralmente, sino que le dio la ley escrita sobre tablas de piedra, ni siquiera de madera, que con el paso del tiempo o con un incendio se pueden quemar y desaparecer, sino que dio la ley escrita sobre unas tablas de piedra, para que aquello no hubiera forma de poder borrarlo. Por la misma razón, el día que cruzaron el Jordán, el Señor les mandó que colocasen grandes piedras y que en ellas fuesen grabadas todas las palabras de la ley, para que recordasen exactamente de dónde venían, para que recordasen quién era el Dios legislador y para que se acordaran de sus mandamientos. Con el mismo objetivo, mandó Dios a los profetas que escribiesen las profecías, y ahí tenemos todo el Antiguo Testamento, a los grandes profetas y a los profetas menores, todos los profetas que nos han dejado la palabra de Dios por escrito para el sustento y aliento de la Iglesia. Ahí tenemos el Evangelio y las epístolas escritas por los apóstoles para que tuviésemos la revelación especial de Dios de forma permanente e inmutable. Lo dejó por escrito. Por lo tanto, quiso evitar cualquier tipo de tradición oral que pasase de padres a hijos y que sin duda con el tiempo sería pervertida. Lo dejó por escrito. Por esta razón, aquí se le manda a Juan, escribir. Escribe. Escribe. Bienaventurados los muertos. Escribe esto. Bienaventurados los muertos. ¿Pero se está refiriendo realmente a todos los muertos? ¿Todos los muertos son bienaventurados? A tenor de lo que ocurre en muchos de los sepelios, cuando vamos a un entierro, oímos a la gente lo bueno que era el muerto. Todos coinciden en lo mismo. Qué buena era esta persona. ¿Vosotros habéis conocido a alguien que se haya muerto y que sea malo? No. Todos los muertos son buenos. Pero aquí la Escritura no contempla ese mismo criterio. No todos los muertos son buenos. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. No todos los muertos, sino solamente estos, los que mueren en el Señor. Fijaos de qué manera el mundo juzga las cosas por las apariencias. Se deja llevar, como estamos viendo en esta serie de Apocalipsis, por los encantos y las seducciones del mundo, por ese brazo armado que le ha sido entregado a Satanás para que corrompa las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humanas y que lleve a la gente a la destrucción mediante el engaño y la mentira.
Quieren eliminar a Dios de su vida a toda costa. Pero hay un hecho incuestionable. Una ley impuesta por Dios tras la caída del hombre. Fue una advertencia. El día que pecares, morirás. El hombre pecó y murió. Por lo tanto, es una ley universal que desde la caída de Adán permanece en el mundo. De ahí que se diga bienaventurados los muertos. Pero no todos los muertos, sino solo los que mueren en el Señor. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas personas se mueren en el mundo? Hay una página web que te muestra las estadísticas y se está actualizando continuamente de los muertos que están ocurriendo. Lo estaba mirando esta semana y durante unos minutos que estuve me estaba diciendo en esos momentos cuántos muertos se estaban produciendo en el mundo. 154.000 muertos diarios. 2 muertos cada segundo. O sea que desde que hemos empezado el sermón, varias decenas de personas ya han muerto. Continuamente están partiendo seres humanos hacia la eternidad. Dice el salmista, los haces pasar como avenidas de agua. Es un torrente de agua inmenso que está llegando continuamente a los lugares eternos. La gente quiere olvidarse rápidamente de la muerte. La gente quiere pasar página rápidamente. Por eso está el dicho popular que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Cuanto antes nos olvidemos de la muerte, mejor. De tantos millones que cada año parten de este mundo, solamente una pequeña parte tiene la fe salvadora. Solo una pequeña parte. Estrecha es la senda y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que pasan por ella. La razón por la que no todos los muertos son bienaventurados es porque no hay ninguna promesa de bendición para los que mueren sin Cristo. Ninguna promesa para los que mueren sin Cristo. Vivieron sin Dios en este mundo, rechazaron el mensaje del Evangelio, fueron incrédulos a lo que Dios les hizo llegar por medio de la creación, de manera que la evidencia de Dios la negaron. Negaron también lo que las Sagradas Escrituras nos exponen acerca del ser de Dios y de cómo somos nosotros. Se dejaron seducir por el mundo y por el engaño de las falsas religiones y, por lo tanto, quienes quisieron vivir sin Cristo morirán sin Cristo. Este es el cáliz al que aquí hace referencia nuestro texto, el cáliz de la ira, en el que continuamente estarán sumidos. Solo son bienaventurados, solo los que murieron en el Señor. Solo. Fijaos de qué manera todo aquel que puede ser bienaventurado en su muerte lo es porque ha sido llamado a la salvación. Por eso es bienaventurado en su muerte, porque ha sido llamado a la salvación. Es porque en él se llevó a cabo una obra de regeneración, cuando el Espíritu Santo lo trajo de muerte a vida. De manera que cuando muera, puede ser bienaventurado en su muerte. Dice la Escritura que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que todos éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, a pesar de merecer la condenación eterna. Y juntamente con él, sigue diciendo Pablo en Efesios 2:6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo esto es lo que implica la obra todopoderosa del amor de Dios, llamando a su pueblo de las tinieblas a su luz admirable, llamando a su pueblo del reino de la oscuridad al reino de la luz. Fue el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos el que opera en los creyentes pasándolos de muerte a vida. Y hace que seamos conscientes de que estábamos perdidos, de que estábamos sin esperanza, de que éramos incapaces por nuestros propios medios de poder presentarnos con nuestra justicia delante de Dios, de manera que Dios no solamente nos da la fe para creer, sino que también nos da el arrepentimiento, para que podamos llegar delante de Cristo pidiendo perdón por nuestros pecados y suplicando que perdone nuestros pecados. Esta es la conversión. Y esto es lo que ocurrió y ocurre con cada uno de aquellos a quienes Dios, por medio de su Espíritu, llama a la salvación. Este es el Evangelio que nos fue predicado.
Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la esencia de la Escritura. Es un evangelio que es predicado a todo el mundo sin excepción. Dice el apóstol en el Evangelio en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en Cristo. Pero si seguimos leyendo, veremos cómo discrimina, que no todos los hombres creen. ¿Cómo discrimina? ¿Quiénes son estos que le recibieron? ¿Quiénes son estos que creen en su nombre? Sigue diciendo el apóstol: los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no viene por línea genealógica. Yo, como nací en Israel y soy israelita, soy salvo. No. No son engendrados de voluntad de carne, es decir, yo tengo la voluntad de ser hijo de Dios. ¿Yo puedo por mi propia voluntad ser hijo de Dios? Pues la Escritura dice que tampoco. No son engendrados de voluntad de varón, es decir, mis hijos, porque yo soy creyente, no van a ser creyentes, sino que son engendrados mediante la voluntad de Dios, dice el apóstol. Fue Dios quien nos llamó y fue Dios quien nos salvó. Esta es una realidad en cada uno de aquellos que han sido redimidos. Es una realidad. Y cuando el Espíritu Santo afecta de esta manera al corazón de un pecador, de manera que le pasa de muerte a vida, ¿quién puede olvidar el día en que Cristo fue una realidad para él? ¿Quién puede olvidar el día en que nuestros ojos fueron abiertos y vimos exactamente el Evangelio y vimos exactamente nuestro pecado? ¿Quién puede olvidar el día en el que, al abrir las Escrituras, que posiblemente hubiéramos estado abriendo durante mucho tiempo, no habíamos entendido el mensaje del Evangelio? Hasta que un día, al abrir las Escrituras, vimos otro mensaje que estaba enterrado en sus páginas y que habíamos sido incapaces de ver hasta ese momento. Y se abrieron de nuevo las Escrituras para que pudiéramos entender y comprender todo lo que Dios había dejado revelado para nosotros. Y cuando vimos toda esta situación, cuando vimos a Dios en su gloria y a nuestro pecado, ¿no nos llevó esto a llorar por nuestro pecado? ¿No es esto una experiencia en la que todos nosotros, cuando fuimos llamados por el Espíritu de Dios, tuvimos? ¿No lloramos por nuestro pecado al ver de qué manera habíamos violado la ley de Dios y de qué manera éramos incapaces de salvarnos por nuestros propios medios? Ahora bien, si para algunos el Evangelio es despreciable, si para algunos la salvación es completamente prescindible, si no quieren ni oír acerca de una salvación tan grande, si se niegan de forma contundente a la manifestación evidente que tenemos de Dios en la creación, y si se niega la revelación que Dios nos ha dejado de sí mismo en las Escrituras, es que esa persona está todavía sometida a su pecado, y por lo tanto esto le lleva a la condenación. El Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis. Es una condición, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solamente reconocer que he pecado. No. Faraón reconoció que había pecado y se fue al infierno. Hay muchos que reconocen que han pecado, pero el asunto no está en reconocer que he pecado, el asunto está en arrepentirme. Y arrepentirme quiere decir girar radicalmente en la posición en la que estaba y no volver jamás a ese pecado que me tenía sometido y que me tenía esclavizado. Ese es el arrepentimiento. En el proceso de salvación hay dos líneas paralelas que no se tocan y que no podemos pasar por alto para tener una comprensión cabal de lo que Dios nos ha revelado. Nosotros, como seres humanos, con nuestros límites en el pensamiento, entendemos que hay dos cosas que no pueden contraponerse y ser a la vez ciertas. Pero Dios nos muestra en la palabra suya, en lo que nos ha revelado, que hay dos cosas que son ciertas y que aparentemente a nuestro juicio se contraponen. Y es la soberanía de Dios respecto a la responsabilidad del hombre. Por una parte tenemos el decreto de Dios para la salvación de su pueblo, que asegura la salvación de sus escogidos, con absoluta certeza. Y por otra tenemos la responsabilidad del que escucha el Evangelio, que tiene toda la responsabilidad. Y si se pierde, será por su responsabilidad, porque ha querido perderse. Nadie podrá presentarse delante de Dios en el día del juicio y argumentar que como no fue escogido, no pudo atender al Evangelio. No, nadie podrá presentarse con esta excusa. Esto es torcer el sentido y el propósito de las Escrituras.
Estamos ante una paradoja, donde las dos cosas que ocurren son verdad, a pesar de que aparentemente se opongan. Todos los hombres son llamados para que se arrepientan. Y es la responsabilidad de cada hombre atender la voz de Dios y obedecer a la fe. Porque si no obedece a la fe, será condenado, porque ha rechazado al único que le podía dar vida. Y el único que puede dar vida es Cristo. O sea que rechazar a Cristo conlleva la muerte eterna. Por lo tanto, el hombre es el único responsable de su condenación, porque vio la luz y la rechazó. Él es el responsable. En segundo lugar, en este texto se nos habla también de la perseverancia. No todo el grano que el sembrador esparce cae en buena tierra. Mucha semilla cae fuera entre piedras, otra cae en el camino, otra se pierde. Del mismo modo, en el tiempo de la prueba y la tentación o de la persecución, muchos que falsamente profesaban creer en Cristo se apartan de Cristo. Esto es una historia que las mismas Escrituras nos demuestran. Muchos que parecen ser creyentes dejan de ser creyentes. Esto no es porque se pierda la salvación, esto es porque nunca fueron creyentes. Muchos siguieron a Cristo, muchos le alabaron cuando les daba de comer, claro, pero cuando vino la prueba, cuando vino aquel momento triste de su muerte, incluso los propios suyos le dejaron y se encontró solo. Hoy estamos en la misma situación. Hay personas que parecen convertidos, que empiezan bien, que prometen mucho, pero que caen tan pronto como llegan las pruebas y las dificultades, porque realmente en la prueba es cuando se manifiesta lo que es uno. ¿Cómo se prueba el oro? Sometiéndolo a fuego. Si no se somete a fuego, no se sabe si aquello es oro o qué es lo que nos están vendiendo. Muchos piensan que por ser hijos de Dios están exentos del sufrimiento. Porque claro, ¿cómo Dios me puede hacer a mí, su hijo, tales cosas? Bueno, acuérdate de lo que le hizo a su propio hijo y después empieza a compararte. Muchos piensan que por ser hijo de Dios están exentos del sufrimiento, cuando lo que nos advierte continuamente la Escritura es que precisamente por ser pueblo de Dios vamos a tener que pasar por muchas dificultades antes de llegar al reino de los cielos, porque vamos a ser probados. Esto es una evidencia contundente de la Escritura. Así que nadie se asuste cuando está pasando por aflicciones, por tribulaciones, por enfermedades y por 1000 cosas que le van a llevar toda la vida. Es que es así. Es que es así. Cuanto antes lo tengamos claro, menos frustraciones tendremos en nuestra vida. Recordaréis la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En Israel estaban sumamente saciados según ellos. Comían cebollas hasta aburrirse. Era lo más que podían aspirar, comer cebollas. Por eso cuando salieron de Egipto y fueron en el desierto, se acordaban de las cebollas, un manjar suculento que había en Egipto. Por cierto, yo no soy israelita, por si alguien no lo sabía, no me gustan las cebollas. Pero a los israelitas sí les gustaban mucho las cebollas. Pasaron 40 años de aflicción en el desierto. Pasaron muchas necesidades. Mientras que en esos 40 años los egipcios vivían bastante bien. Eran posiblemente la primera potencia del momento, estaban rodeados de todas sus comodidades y de todos sus beneficios. Esto nos muestra que precisamente los que van en busca de su patria celestial y tienen su mirada puesta en Cristo van a ser probados como el oro. Van a ser probados como el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Van a pasar por pruebas difíciles a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel matrimonial, a nivel social. Van a pasar por pruebas. Por ser hijo de Dios no vas a estar exento de ninguna de estas pruebas. Precisamente vas a estar sometido a estas pruebas porque Dios quiere probarte. Y se espera de aquellos que creen en Cristo que puedan aplicar las Escrituras para someter su mente y su corazón a las enseñanzas de las Escrituras y regirse por las Escrituras, no por sus emociones, no por lo que sienten en medio de ese tipo de situaciones. Tienen que dominar su mente y su corazón a fin de presentar batalla ante todo este tipo de situaciones que sin duda van a tener que sortear. Estas situaciones nos sobrevienen desde distintos frentes. En unos casos por nuestra mala cabeza. En muchos casos.
Por lo tanto, cuando uno actúa indebidamente, debe estar dispuesto a pagar el fruto de su desvarío. Y luego vienen las consecuencias que tenemos que pagar. En otras ocasiones nos sobrevienen por tomar decisiones con falta de luz. Luz que nos había hecho ir por otro camino, pero como no teníamos la luz suficiente, no pudimos discernir cuál era el mejor camino para tomar y tomamos precisamente el equivocado. Otras situaciones vienen mandadas explícitamente por la providencia de Dios. Sin que nosotros hagamos nada, absolutamente nada, nos sobrevienen situaciones completamente absurdas. El caso de Job. Vive bien con su familia, con sus hijos, con sus posesiones. Dios le quita a sus hijos, le quita su salud y le quita todas aquellas cosas en las que él estaba disfrutando. Un ambiente familiar. Son cosas de la providencia. Pero sea de una manera o de otra, vamos a tener en este mundo multitud de conflictos. Ahí tenemos las Escrituras para corregir lo deficiente cuando hemos actuado mal y tenemos entonces que asumir las consecuencias de nuestro pecado. Ahí tenemos las Escrituras cuando antes no teníamos tanta luz como ahora y podemos ahora dirigir nuestra vida de acuerdo a las Escrituras. Y ahí tenemos también las Escrituras cuando nos vienen y nos sobrevienen situaciones que nos envía la providencia, que tenemos que aceptarlas con un corazón contento, sabiendo que todo viene de la mano de Dios. Y que nosotros, como no hemos hecho nada para recibir aquello, entendemos que ha sido directamente enviado por Dios para probarnos. Tenemos que tener el espíritu dispuesto a someternos a nuestro Padre Celestial para que podamos vivir en este mundo de una manera sabia y reposada. Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellos que pertenecen a Egipto o, como aquí se nombra en el libro de Apocalipsis, a la Babilonia? ¿Qué ocurre con estos que viven en la gran Babilonia, en el mundo, en sus seducciones, sometidos a sus encantos? Pues lo que nos dice la Escritura es que ninguno de ellos será bienaventurado en su muerte. Ninguno. Cuidado con esto, porque no todos los que pertenecen a la Iglesia serán bienaventurados en su muerte por el simple hecho de ser miembros de una iglesia o de asistir habitualmente a una iglesia. La iglesia es un medio de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición para que crezcamos en la fe y para que nos unamos juntamente con nuestros hermanos en la adoración pública. Pero no es una garantía de que todos aquellos que vienen a la iglesia entrarán en el reino de los cielos. Como no era ninguna garantía para los judíos o para los israelitas que por ser judío o israelita entrarían al reino de los cielos. Porque por los frutos podemos ver qué es lo que hay en el corazón. Y si no está la fe, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Muchos son los que dicen Señor, Señor, y el mismo Señor dice que estos no entrarán en el reino de los cielos. Muchos de los que se creen creyentes no entrarán por la puerta celestial, no entrarán. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que la única explicación para que la Iglesia esté en una situación de caos y desolación, sin rumbo y sin propósito en nuestra época, es porque Satanás está haciendo una obra dentro de ella con ese brazo armado que Dios le ha permitido tener para que pervierta la verdadera religión. Lo cual nos evidencia que muchos de los que están en la Iglesia no son creyentes, porque si fueran creyentes, la Iglesia de Dios no estaría como está. Esta es una evidencia contundente por lo que nos está exponiendo el mensaje de Apocalipsis en general, que la doctrina no está siendo predicada, que la Iglesia no tiene sus fundamentos puestos en Cristo y que hace absolutamente de todo menos lo que tiene que hacer. Por eso estamos donde estamos. Sin embargo, cuán bienaventurados serán aquellos que perseveran hasta el fin, que no han sido movidos de la esperanza del Evangelio, que cuando otros cayeron, cuando otros se apartaron, cuando otros se fueron, ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Cuando todo a nuestro alrededor está en zozobra, ¿a quién iremos? Serán bienaventurados aquellos que en la prosperidad siguieron al Señor. Qué fácil es seguir al Señor en la prosperidad. Por eso Satanás, cuando ve a Job disfrutar de tantos bienes, le dice a Dios, mira a este hombre, parece justo y tiene un abundante corazón para darte las gracias por todo, pero date cuenta todo lo que tiene. Permíteme que le quite todos sus bienes, todas sus posesiones, todo donde aparentemente puede estar su corazón, a ver si resiste el embate. Y efectivamente, serán bienaventurados aquellos que en la prosperidad siguieron al Señor. Serán bienaventurados aquellos que en la adversidad se acercaron más a Cristo.
Serán bienaventurados aquellos que en medio de las pruebas se sometieron con un espíritu sufrido a la providencia y mantuvieron firme su profesión y elección. Serán bienaventurados aquellos que saben que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Y muchas veces se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos. ¿Y qué podemos esperar de un extranjero? Pues que te maltraten. ¿Qué puedes esperar de un peregrino? Que viva con lo que tiene puesto, porque mañana estará en otro sitio. Que nuestro corazón no esté puesto en las riquezas y en las cosas que tenemos en este mundo, sino que esté puesto en Dios. Estos son aquellos a los que se refiere el apóstol Pablo cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 23, que han permanecido fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. A estos se refiere. Los que han confiado en Cristo de corazón y que en medio de las pruebas y las aflicciones han dado el fruto que se espera de ellos, son los que aun cuando anden por este valle oscuro de muerte, se podrán apoyar más firmemente en Cristo. Fijaos que la Biblia en general no nos promete grandes vidas apasionantes en este mundo. Siempre nos está advirtiendo acerca del sufrimiento, siempre. Y tristemente nos encontramos a la mayoría de los creyentes que se quejan continuamente por el sufrimiento que tienen en sus vidas. Bueno, pues es que es eso lo que nos está explicando la Escritura. Es que tenemos que armarnos de paciencia y saber que ese es el propósito de Dios. A esto nos está exponiendo la Escritura. Hay algunas cosas que destacan en nuestro texto. Se nos dice también, no solamente que son bienaventurados los que mueren en el Señor, es decir, los creyentes, sino también de aquí en adelante. ¿Qué quiere decir la Escritura como de aquí en adelante? Cuando pasemos por el umbral de la muerte para encontrarnos con Cristo, de allí en adelante las cosas serán completamente distintas. Completamente distintas. Dice el Señor en Apocalipsis 21:4 que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que nos agobiaba, todo lo que nos hacía llorar, todo lo que nos frustraba, todo tipo de pecados que hayamos cometido, todo aquello que nos cargaba, se acabó. Se acabó. Por fin se acabó. Todas aquellas cosas que nos afligían cuando estábamos en este cuerpo de pecado habrán terminado. Por fin habrán terminado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aflicciones continuamente. Uno debe sentirse honrado cuando es afligido por causa del Evangelio. Lo triste para muchos cristianos es que deshonramos el Evangelio porque somos afligidos por nuestro propio pecado. Es decir, por no hacer las cosas como Dios nos está mandando que las hagamos. Las luchas contra la corrupción de nuestro corazón, las luchas contra el pecado, las luchas contra las tentaciones, las luchas contra Satanás, todas habrán terminado. Por fin habrán terminado. Llegaremos a nuestra morada eterna, donde Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, y por fin podremos descansar de esta insoportable carga que nos asedia. Por eso se nos insta a mirar a la muerte desde otra perspectiva. No como los que no tienen esperanza, no, pobrecito, se han muerto, no, sino como aquellos que saben hacia dónde irán sus seres queridos y aquellos que saben hacia dónde iremos cada uno de nosotros cuando partamos de este mundo. ¿A dónde iremos? Dice Isaías en el capítulo 57, perece el justo y no hay quien piense en ello. La gente no piensa en los muertos, muertos están. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. De delante de la aflicción es quitado el justo. Dios tiene misericordia de su pueblo y en muchos casos se lleva a sus hijos para evitarles mayores aflicciones. Estamos en medio de una guerra colosal, aunque algunos crean que están en el parque de atracciones. Mentira. Estamos en medio de una guerra colosal. Y esta es la razón del desgaste que sufrimos de forma continua, cómo nos engaña nuestro corazón, cómo pervierte el sentido de las cosas, cómo no queremos atender lo que sabemos que tenemos que atender, y cómo cuando cogemos la Escritura y algo no nos interesa le damos 7 vueltas para que diga otra cosa.
Esta es la guerra en la que estamos. Esta es la guerra. Y se nos insta continuamente a que presentemos batalla ante todos estos enemigos que nos asedian. El Señor está reconociendo en Apocalipsis 3:3 a la Iglesia cómo ha sufrido, cómo ha tenido paciencia, cómo ha trabajado por mi nombre, cómo no ha desmayado continuamente en medio de la guerra, en medio de la batalla. La gente cuando hablas del Evangelio, de los enemigos del Evangelio, está siempre pensando en soldados que llevan una ametralladora en la mano y que le van a pegar 4 tiros. No. Los enemigos son completamente distintos. El primer enemigo es nuestro corazón, al que tenemos que someter. Otro enemigo grande son nuestros temores. Otro enemigo terrible es el mundo en el que vivimos. Y otro enemigo más terrible es Satanás, que intenta por todos los medios hacernos caer. Pero el Señor continuamente nos da una nota de consuelo. Es decir, esta es la situación del mundo. Esta es la batalla a la que tenéis que enfrentaros. Y es vuestra batalla. Es decir, nosotros tenemos que luchar en el nombre del Señor, pero tenemos que luchar nosotros. Pero el Señor nos promete cómo irá con nosotros. Dice el Salmo 48 en el versículo 14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará. ¿Hasta cuándo? Dice el salmista, aún más allá de la muerte. Es decir, se va a asegurar de que entramos en nuestras moradas eternas. Más allá de la muerte estará con nosotros hasta que entremos allí. Hay una ardua batalla que cada uno de los creyentes ha tenido que estar librando en su vida. Pero si fuese la voluntad de Dios llamarnos a su presencia antes de que viniesen las pruebas más terribles, deberíamos decir también, no pobrecito que se ha muerto, no, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, bienaventurados, bienaventurados, porque allí no habrá aflicción, se acabó, no habrá dolor, se acabó. Será Cristo mismo quien enjuague las lágrimas de los ojos de su pueblo para que nunca más pasemos por la aflicción. Se acabó toda la carga que llevamos aquí. La segunda causa por la que son bienaventurados es que reposarán de sus trabajos. Bueno, ya sabéis que en el cielo todo el mundo está tocando el arpa y van de nube en nube cantando. Claro, a los que no les guste el arpa y no sepan tocarla y no canten tan bien como aquí, que cantamos como los ángeles, pues será de un aburrimiento supino. Pues no, la Biblia no se refiere al cielo en ese sentido. Lo que hace que aquí todo resulte difícil y muy laborioso es el pecado. Es la oposición de Satanás a todo lo que queramos hacer. Es la cultura del mundo y sus modas de pensamiento que nos limitan continuamente y nos hacen tener prejuicios distintos a los que nos puede exponer la Escritura. Y es el peso de nuestra vieja naturaleza, que está continuamente queriendo ponerse en el lugar que antes tenía y que lucha denodadamente para quitar a Cristo de su trono. La maldición que cayó sobre la creación y sobre todo el género humano tras el pecado de Adán hace que nada responda a su función original. Por eso da igual el trabajo que tengamos. Que tengamos el mejor de los trabajos, siempre tendremos problemas en el trabajo, siempre. Siempre tendremos dificultades a la hora de ejercer nuestro trabajo. Siempre habrá obstáculos a la hora de avanzar en nuestro trabajo. Siempre habrá inconvenientes por todos sitios para que nada salga como tenía que salir. Y nos cuesta un sufrimiento terrible sacar adelante el trabajo que nos habíamos propuesto. Y por otra parte, como creyentes, aparte de las dificultades propias y la maldición que tiene no el trabajo en sí, sino el llevar a cabo el trabajo, por otra parte los creyentes tenemos una pelea constante contra Satanás. Porque es un ser que nunca descansa. No le pasa como a nosotros, que estamos cansados. Tenemos que orar. Estoy tan cansado que no puedo orar ya. Tenemos que ir al culto. Me quedo en casa, es que estoy tan cansado. Tenemos que hacer alguna cosa para el Señor, para servir al Señor. Es que estoy cansado. Fijaos los discípulos. El Señor iba a ser ejecutado al día siguiente. Iban a venir a prenderle. Por favor, venid conmigo y orad conmigo. ¿Qué hacen los discípulos? A dormir. Pero Satanás no duerme. ¿No? Siempre está dispuesto a darnos donde más nos duele. Siempre está dispuesto para oponerse a nuestros propósitos. Constantemente trata de distraernos en la oración. ¿Os habéis preguntado cuando estamos haciendo oraciones públicas si estamos atendiendo a la oración pública que se está haciendo? Porque a veces se dicen amén y tú no te has enterado de la oración, claro. Estabas pensando en la paella que te comiste el jueves. Y la oración ha terminado y tú no te has podido unir a la oración.
o cuando se está predicando la palabra de Dios, y ya hemos dicho en muchas otras ocasiones de qué manera Satanás nos induce para que acabemos pensando en lo que no tenemos que pensar, o la mejor forma para curar la falta de sueño es exponerse a un sermón, porque a uno le entra un sueño espantoso. Es que si tuviera unas butacas reclinables como en los cines, estaría durmiendo el mejor de los sueños apaciblemente mientras que el pastor está predicando. Es una obra ingeniosa de Satanás. Atacan nuestras mentes para que no podamos entender completamente la Escritura. No sé si a vosotros os ha pasado, pero yo desde el púlpito me he aburrido de decir con precisión un asunto, y luego me encuentro que los hermanos no han entendido absolutamente nada de lo que yo ya estoy aburrido de decir desde el púlpito. ¿Cómo trabaja Satanás para hacer que lo que tengamos que comprender no lo comprendamos y entendamos exactamente lo contrario, lo que mejor le combina a nuestro corazón? O simplemente es que estábamos de cuerpo presente pero de espíritu ausente cuando estaban predicando, porque todo lo que predicaron no me he enterado de nada. Es decir, cuando llegan las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones, y tengo que poner en práctica la palabra de Dios que se ha enseñado durante los últimos 20 años, resulta, hermano, ¿tú dónde estabas los últimos 20 años en la iglesia? Porque tú eres miembro de la iglesia desde hace 20 años. ¿Tú dónde estabas? ¿Tú has estado escuchando la palabra de Dios durante los últimos años? ¿Dónde estabas? Porque esto lo hemos tratado. Un arma de Satanás. Usa los malos entendidos también entre los hermanos para crear un espíritu de tensión. Tú me dijiste, yo te dije, el otro me dijo, al final el otro no dijo lo que dijo y el otro tampoco estaba donde estaba, y al final aquello no hay quien se aclare. Los malos entendidos entre hermanos. Y sobre todo también hace que los prejuicios de la sociedad en la que vivimos también se tengan que materializar en la iglesia. Es decir, es que como esto lo hace la sociedad, en la iglesia también lo tenemos que hacer. O como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, muchos de los que han salido del catolicismo vienen a la iglesia, pero resulta que aunque ellos salieron del catolicismo, el catolicismo no salió de ellos. Y tenemos problemas gravísimos para que puedan entender cuál es la función de la iglesia, cuál es la función del pastor, cuál es la función de los miembros, que no están de invitados, que hay que trabajar, y que para trabajar tenemos que tener la disposición de servir a Cristo, sea, donde Él nos llame. Por lo tanto, vemos que toda la vida es trabajo y lucha continuamente contra Satanás, con todas las zancadillas que nos pone, contra nuestro corazón, que es perverso más que todas las cosas, nuestra vieja naturaleza, el mundo que nos rodea. Pero hermanos, cuando muramos descansaremos de nuestros trabajos. A esto se está refiriendo. No es que seremos unos holgazanes, no, sino de que todo esto que nos asedia y que nos cuesta tanto sacarlo delante, de que nos pone en tensión, de que estamos a veces frustrados por no poder hacer lo que tenemos que hacer, y decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, pues resulta que es el que hago. Por fin descansaremos de nuestros trabajos, por fin. Pero sobre todo también habremos acabado con nuestra vieja naturaleza corrupta, con nuestro corazón perverso y engañoso, con el viejo hombre, con el cuerpo de pecado, con todo lo que hace que esta vida sea pesada. Cuando seamos despertados en aquella gloriosa mañana, nos dará la impresión, o mejor dicho, tendremos la certeza de que nos hemos quitado un gran peso de encima. Cuando antes queríamos correr el camino de los mandamientos de Dios, nos era dificilísimo, madre mía, los mandamientos. Cuando empezamos a analizar los mandamientos, ya sabéis, por experiencia, de lo que dice el mandamiento y lo que implica lo que dice el mandamiento. Y se abre un camino delante de nosotros que ya no sabemos ni cómo tenemos que actuar para no pecar tanto contra Dios. Cuando en este cuerpo de pecado deseamos orar, no podemos orar muchas veces porque nos entra el sueño, la apatía, y a veces no sabemos ni lo que tenemos que pedir. Pero cuando partamos de aquí, todo este peso nos será quitado. Todo se acabó. También nos dice, por otra parte, el texto, que nuestras obras siguen. Es decir, las buenas obras que hayamos hecho, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, serán recompensadas. Es decir, Dios no solamente nos dará la salvación, sino también aquellas obras que puso delante de nosotros para que nos ejercitásemos en ellas, serán recompensadas. Fijaos
que no son las obras que necesitamos para ser salvos, sino que como somos salvos, Dios espera frutos de nosotros y nos pone en los contextos donde esos frutos se puedan dar. La Escritura nos enseña que seremos aceptos únicamente en el amado, en virtud de Cristo, que se dio por nosotros para darnos la vida. Pero también nos advierte que nuestras obras, las buenas obras que Dios preparó de antemano, no serán olvidadas. No serán olvidadas. Fijaos que el Señor, hay un texto donde dice: ¿cuándo te vimos enfermo y te visitamos, o cuánto sediento y te dimos de beber? Pues estas obras serán recompensadas, aquellas que ya incluso nosotros ni nos acordamos, pero que Dios tiene un registro perfecto y exhaustivo de todas aquellas obras que hicimos para honrar su nombre. Dios no habrá olvidado nada de lo que hicimos. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que aquí tenemos el propósito por el que este libro fue escrito, que no es otro sino el de dar a la Iglesia, a nosotros, guía, consuelo y esperanza. Vamos a terminar en oración.